Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. El tema de hoy es gestión de residuos en las industrias. Conocemos que el manejo inadecuado de los residuos es un problema global. El sector industrial juega un papel clave en su manejo ambientalmente responsable, ya que en muchos casos sus actividades productivas generan residuos que, si no tienen una correcta gestión, como el tratamiento y la disposición final en los sitios adecuados, esto dará como resultado un impacto negativo en el ambiente. Pero, ¿existen soluciones dedicadas a las industrias para la correcta gestión de estos residuos? Sí existen. A continuación tenemos una charla explicativa con una interesante solución a los problemas de residuos en las industrias. No voy a hablar de la huella de carbono, de la extinción de especies, de la contaminación, de la biodiversidad o del cambio climático. Voy a hablar de un cambio en la forma de ver las cosas y todo lo que podemos alcanzar con ello. Voy a hablarles de cómo lo hacemos en Veolia. Seguramente todos o la gran mayoría de ustedes han escuchado hablar de este concepto, de la cuna a la tumba. ¿Les suena la frase? Creo que sí. Y además, si no la hubiesen escuchado, ella se define por sí misma. No es necesario buscarla en Google. Por favor, apaguen sus celulares, no los miren. Nosotros los humanos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Fácil de entender. De la cuna a la tumba. En los animales es muy similar. Y asimismo en las plantas. Una semilla es fecundada, luego viene una plántula, luego crece, posteriormente da su fruto y muere. De la cuna a la tumba. Y lo mismo sucede con los productos o bienes que utilizamos todos los días. Se fabrican, se venden, se producen, se entregan para ser usados, aprovechados y finalmente los descartamos o los botamos. Y así pasa con todos los seres vivos. El mismo ciclo. Nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero con una gran diferencia. Nosotros los humanos tenemos una responsabilidad. Intentar dejar un buen legado para las generaciones que vienen atrás. Pero este concepto no es del que les vine a hablar. Vengo a hablar de otro. Muy parecido en su concepción, pero diametralmente opuesto en su ejecución. Vengo a hablarles de la cuna a la cuna. Tal vez de este han escuchado menos, pero es mucho más importante que el anterior. No podemos confundirnos. De hecho, es la frase que nos hará cambiar la forma de ver las cosas. ¿Escucha? Una matata, una forma de ser. Hakuna Matata. ¿Se acuerdan de Rey León? Hakuna Matata, una forma de ser, una nueva forma de ser. La raza humana ha soñado desde siempre en cómo volver a la vida, en cómo renacer, en cómo revivir, en cómo reencarnar. En fin, volver a la vida, a la cuna. Luego de haber tenido una vida y haber llegado a la tumba, queremos volver a la cuna. De la cuna a la cuna. Los productos o los bienes que usamos también sueñan con volver a la cuna. A veces pienso que fueron desde siempre creados con el objetivo de que pudiesen tener una vida útil posterior o tener otro uso nuevamente. No necesariamente con el fin con el que fueron creados en un comienzo, sino para otros fines que ni siquiera hoy en día nos los imaginamos. De la cuna a la cuna. Y cuando los productos dejan de ser utilizados para su primer fin, para el que fueron fabricados, se convierten en residuos. Y ellos también tienen la oportunidad de volver a la cuna. Y vuelven de muchas formas. Y cada día son más las innovaciones que permiten que los residuos vuelvan a la cuna. Podemos seguir usando y descartando.
Nuestra cultura hoy en día nos lleva muchas veces a eso. Al fin y al cabo, un residuo es cualquier elemento que es descartado por su propietario o su usuario, o damos el paso necesario para ver y hacer las cosas de otra manera. Como por ejemplo, ¿han escuchado las siguientes palabras? Reusar, darle otro uso a un producto o un residuo. Reciclar, utilizar un residuo para ser sometido a un proceso o transformación que permita un nuevo uso, como lo hacemos hoy en día en España, donde transformamos los envases de PET y similares en nuevos productos, incluso para volverlos de uso alimenticio. O tal vez revalorizar, darle nuevamente un valor o utilidad a un residuo, como lo hacemos en Malasia, donde transformamos los residuos orgánicos, los valorizamos utilizándolos como alimento para larvas de mosca, la cual posteriormente se convierten en proteína animal. O reintroducir, ingresar un residuo a una nueva cadena productiva, como lo hacemos en Colombia, donde convertimos los residuos de plásticos en pallet, que nuevamente introducimos al mercado. Reaprovechar, convertir un residuo en un producto que pueda volver a tener una oportunidad de uso, como lo hacemos en Chile, convirtiendo los residuos orgánicos en abono y compost que posteriormente es utilizado en cultivos de alimentos. O recuperar, extraer energía o materiales a partir de residuos, como lo hacemos en Francia, aprovechando el poder calorífico de los mismos para producir energía. Todo con el prefijo re. Etimológicamente es repetir, renovar, volver a hacer, volver a nacer. Por cierto, re es una nota musical, de la cuna a la cuna. Podemos seguir hablando de muchas otras formas de volver a la cuna, pero estas formas deben ser con responsabilidad social y ambiental. De esto es lo que estamos hablando, de renovar el mundo. Estamos hablando de analizar, de reflexionar antes de descartar un producto o un bien o un residuo. Esto es lo que se conoce como Total Waste Management, manejo total de los residuos. De esto es lo que vine a hablar, de la forma de renovar el mundo, empezando por los residuos. De la cuna a la cuna, de una manera organizada. Es tan sencillo como separar los residuos en casa, entregarlos a una empresa especializada para la gestión de los mismos, clasificarlos en la fuente donde se generan y permitir que tengan otra oportunidad de volver a la cuna. Y lo único que espero llevarme hoy es que esta charla ustedes la recuerden. Esta solución está apalancada en la economía circular y recordemos que es un modelo económico que busca crear valor mediante la gestión de recursos, bienes y servicios a través de la reducción, reutilización y reciclaje de los elementos involucrados en los procesos productivos. Es decir, que en lugar de descartar el material o residuo que aún tiene potencial de aprovechamiento, se incorpora nuevamente en la cadena de valor. Tenemos el agrado de tener con nosotros a la ingeniera Denise Cajas. Ella es directora de Servicios Industriales y Ambientales de Veolia Ecuador. Bienvenida, Denise. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. Definamos qué es el Total Waste Management. Bueno, mira, el Total Waste Management es un término que traduce gestión total de residuos y por lo tanto, como su nombre lo indica, es un servicio que presta Veolia que consiste básicamente en la gestión de todos los residuos y desechos que genera una actividad que usualmente es industrial, que va desde la gestión en los puntos de generación del residuo en la producción hasta la derivación de un residuo a alguna de las cadenas de aprovechamiento prioritariamente o su derivación a sitios de tratamiento y disposición final. Algo que es súper importante mencionar respecto al Total Waste Management es que aunque conceptualmente debería ser total, es decir, todos los residuos, también puede ser un servicio parcial, es decir, podemos gestionar nosotros ciertas corrientes específicas de residuos y no todas.
Ahora, para tratar de terminar de definir el Total Waste Management, hay ciertos alcances que son importantes que mencione. Y es que pues, un servicio de Total Waste Management usualmente viene asociado a un análisis. En ese análisis nosotros revisamos y aseguramos que todos los residuos que tengan potencial de reuso, reciclaje o aprovechamiento vayan a esos destinos para tratar de evitar que vayan a sitios de tratamiento inadecuado o disposición final. Este análisis también trae un esfuerzo de minimización en la generación de residuos, volúmenes de recolección para hacer operaciones más eficientes. Y también un concepto importante del Total Waste Management es que usualmente tiene que tener por lo menos una persona dentro de la instalación del cliente, porque esta es una persona que cumple un rol súper importante, que es el de justamente asegurar que se realicen esfuerzos internos de reducción, de minimización, de correcta separación, de optimización para poder llevar a los correctos destinos estos residuos. Muy bien, interesante. Entonces, ¿qué tipo de empresas podrían incorporar esta solución? Bueno, las actividades son muchísimas, es decir, desde la parte industrial y comercial, toda actividad en términos generales es susceptible de ser un cliente potencial para un servicio de Total Waste Management. Sin embargo, como para tratar de ubicarnos un poquito en quiénes, puedo hablar, por ejemplo, de la industria de alimentos y bebidas, que es una industria súper importante aquí en el país. Podemos hablar de la industria farmacéutica, de la industria automotriz, la industria papelera, minera, petróleo, química, de metales primarios, en fin, son muchísimos. Como digo, en términos generales, todo el que genera un residuo pudiera ser susceptible de esto. Sin embargo, en términos de tamaño, usualmente el Total Waste Management está más asociado a empresas de tamaño mediano a grande, porque es importante que los flujos de generación de residuos, los volúmenes, hagan que sea logística y económicamente sustentable poner las operaciones on-site. Cuando la instalación es más pequeña, los volúmenes de generación son más pequeños y por lo tanto pues, puede ser menos viable una implementación de este tipo de servicios, pero también existen los servicios comunes de gestión integral de residuos y desechos. Bien, bueno, mencionaste algo de on-site y hace un momento también mencionaste que era bueno tener a una persona dentro de la organización. Entonces, ¿qué actividades implican este Total Waste Management, tanto a la parte interna como externa de las empresas? Ok, a ver, como digo, efectivamente hay dos partes, la gestión interna y la gestión externa. A nivel de gestión interna, las actividades arrancan normalmente desde la recolección en los puntos de producción o de generación de los residuos, la gestión de las áreas de almacenamiento temporal, procesos de descaracterización o desnaturalización cuando tenemos productos, por ejemplo, que requieren una destrucción por temas de protección de marca. Se incluyen también procesos de acondicionamiento, compactación, trituración, desensamblaje, todo lo que permita optimizar procesos logísticos, procesos de clasificación si es que hay un proceso equivocado al interno. Y desde la perspectiva externa, pues ya entran las fases comunes de la gestión que arrancan en la recolección, que trae muchas veces asociado a un pesaje. El pesaje puede estar al interno y al externo. El transporte especializado y diferenciado, ahí es súper importante mencionar que no podemos transportar en el mismo vehículo lo peligroso con lo no peligroso. Vienen los procesos de almacenamiento temporal y ya pues los destinos finales, que es destinos de aprovechamiento, recuperación prioritariamente o de tratamiento y disposición final. Súper interesante todas estas actividades. Bien, hablemos de resultados. Las empresas que adoptan esta solución, ¿qué beneficios les otorga en su operación? Bueno, los beneficios son muchísimos realmente. Son tantos, diría yo, que voy a categorizarlos un poquito como para tratar de hacerlo más fácil. Hay beneficios, por ejemplo, desde la perspectiva ambiental. Indudablemente, el poder hacer un análisis de los tipos de residuos ayuda a minimizar o eliminar el destino final como relleno sanitario o sitios de disposición final inadecuados para ciertos tipos de residuos. Ayuda pues a reducir la huella ambiental, ayuda a asegurar el cumplimiento al 100% de la jerarquía para el tratamiento responsable de residuos, ayuda a muchas empresas a cumplir objetivos de sostenibilidad como el Zero Waste to Landfill, ayuda al cumplimiento de la normativa ambiental. Eso solo en lo ambiental. Si nos vamos, por ejemplo, a las operaciones, el tener una operación integrada de gestión de residuos ayuda a las empresas a concentrarse en el core, o sea, en lo que ellos se dedican. Eso ayuda a generar eficiencias,
se manejan mejores flujos de materiales, se reduce la generación y todo esto pues redunda en que al final tengamos mejores beneficios financieros. Tenemos también, por ejemplo, beneficios asociados al personal. Muchas veces al nosotros meter personal para poder hacer estas operaciones, las empresas pueden liberar recursos que utilizan para pues, otras actividades que a ellos les agregan más valor. Claro. E inclusive la gestión de los residuos desde las operaciones internas ayuda a disponibilizar o a garantizar la disponibilidad de ciertos activos críticos en la producción que dependen de una buena, correcta o oportuna gestión de residuos. Y pues no quiero terminar sin decir que también más allá del negocio como tal, que indudablemente pues hay beneficios asociados a la marca, trabajar con Veolia, una multinacional francesa que tiene experiencia y expertise en la gestión de estos residuos, pues es indudablemente un sello de marca importante. También desde la perspectiva social, diría, hay beneficios porque aunque esto no impacta directo a la empresa, sí la impacta, diría yo, y es que al poder hacer una gestión como un Total Waste Management, indudablemente tanto el que genera como nosotros estamos contribuyendo pues a la lucha contra el cambio climático y a propiciar o fortalecer los esfuerzos que hacemos en el país por lograr economías circulares y renovar recursos. Excelente, tenemos un gran abanico de beneficios para las empresas que adopten este Total Waste Management. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Las soluciones de Veolia en la gestión integral de los residuos ayudan a las industrias a cumplir con sus objetivos de reducción, reutilización y reciclaje, o en pocas palabras, de sostenibilidad mediante un manejo ambiental y económicamente eficiente de los mismos, pudiendo así concentrarse en su negocio principal. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto.